sumación. Sumación significa combinación de las contracciones individuales para aumentar la intensidad de la contracción muscular global. La sumación se produce de dos maneras. Uno, sumación de múltiples fuerzas o fibras aumentando el número de unidades motoras. Y dos, sumación de frecuencia. Al aumentar la frecuencia de estímulos, el músculo presenta contracciones sucesivas tan rápidas que se fusionan entre sí. A esto se denomina tetanización. Bueno, en el primer caso, a mayor número de fibras, ¿cómo estará, jóvenes, la fuerza de contracción? A mayor número de unidades motoras. Obviamente va a estar más, ¿no? Aquí se cumple lo que se dice, la unión hace la fuerza. Si se juntan varias unidades motoras, consiguientemente varias fibras musculares, la fuerza del músculo va a ser mayor. Es el ejemplo de los palitos de fósforo, ¿no? A un palito podemos doblar facilito, pero a 100 palitos de fósforo, a ver, doblen, no van a poder. Igual aquí, cuando se suman, cuando se añaden más y más fibras, la fuerza de contracción muscular obviamente será mucho mayor. Bien, entonces, por otro lado, a ver, antes, leeremos más antecitos, a ver el concepto de la otra. Sumación de frecuencias. Si aumentamos la frecuencia de estímulos, el músculo presentará contracciones sucesivas tan rápidas que pueden llegar incluso a tener la llamada tetanización. En este dibujo podemos ver que cuando se estimula un músculo una, dos, tres, varias veces, al final empieza a contraerse hasta producir lo que se llama tetanización. La tetanización es la contracción muscular. Tal vez ustedes han escuchado alguna vez a la enfermedad llamada tétanos. En esta enfermedad llamada tétanos, el músculo está contraído. El paciente no puede respirar, ¿no? Los músculos están contraídos, ¿no? Eso quiere decir tetanización. Entonces, hay dos formas en las cuales las fuerzas musculares se suman. Uno, cuando se aumenta el número de unidades motoras, o también diríamos de fibras musculares, aumenta su fuerza. Y dos, cuando estimulamos al músculo sucesivamente. Por eso dice sumación de frecuencia. Al aumentar la frecuencia de estímulos, el músculo presenta contracciones sucesivas que se fusionan unas contra otras y producen una contracción denominada tetanización. Ahí está. La fuerza máxima de contracción del músculo esquelético es de 3 a 4 kilos por centímetro cuadrado de músculo. El músculo cuádriceps, jóvenes, tiene 100 centímetros cuadrados de vientre muscular. 100 centímetros cuadrados. Nos ubicamos, ¿no es cierto?, con centímetros cuadrados. Por ejemplo, tu cuarto que mida 5 de largo y 3 de ancho. ¿Cuánto mediría en superficie? 5 por 3, 15 metros cuadrados. A eso se refieren los metros cuadrados. Entonces, el músculo cuádriceps tiene 100 centímetros cuadrados de vientre muscular. Si multiplicamos 3 por 100 o 4 por 100, resulta que se puede llegar a aplicar al tendón rotuliano hasta 400 kilos de tensión. Impresionante, ¿no? 400 kilos de tensión. Aquí viene una preguntita interesante. ¿Cuál de los dos músculos tendrá mayor fuerza de contracción? ¿El esquelético o el liso? ¿Qué piensan? Por simple deducción, ¿no? ¿Cuál tendrá más fuerza de contracción?
El músculo esquelético, por ejemplo, el bíceps, o el músculo liso, por ejemplo, el uréter, digamos, el uréter, músculo liso. ¿Cuál tendrá más fuerza? El esquelético, doctor. A ver, vamos a aclarar posteriormente eso. Ya por ahora dicen el esquelético, ¿no? Bien. Vamos a aclarar más después eso. Entonces, imagínense 1 centímetro cuadrado. 1 centímetro cuadrado. A ver, agarren ustedes una reglita. Hagan ustedes 1 centímetro por 1 centímetro. Un cuadradito de 1 centímetro puede tener la fuerza máxima de contracción de 3 a 4 kilos. Como el cuádriceps tiene 100 centímetros cuadrados, al multiplicar por 4 sale 400. Esa es la fuerza máxima de contracción del músculo esquelético. ¿Qué es el efecto de la escalera? Cuando el músculo en reposo comienza a contraerse, va aumentando paulatinamente, va aumentando su fuerza hasta una meseta. Se cree que es debido al aumento de iones calcio en el citosol. Su nombre lo dice, ¿no? La escalera, de abajo a arriba, de poco a mucho. Eso quiere decir, es decir, el músculo de poca contracción, poco a poco comienza a contraerse más y más y más, hasta llegar incluso a una meseta, a un momento donde la contracción se hace tan intensa que ahí se mantiene. Eso se debería, dice, a la entrada al aumento de iones calcio. Entonces, eso es el efecto de la escalera. El aumento progresivo de la contracción muscular que llega a un techo, llega hasta provocar una contracción en meseta. Ahora, ¿qué es tono muscular? El tono muscular se debe a los impulsos de baja frecuencia procedentes de la médula espinal. Estos impulsos están a su vez controlados por impulsos provenientes del cerebro a las motoneuronas y parcialmente por impulsos que se originan en el uso muscular. Nuestros músculos jóvenes tienen su tono. Nuestro músculo no es tan flácido como si fuera de trapo, ni tampoco nuestro músculo es como si fuera de madera, muy duro. Nuestro músculo tiene un tono especial. Tóquense a ver su bíceps. Ven que no es como trapo, tampoco es duro como hierro, como madera. Es algo especial, ¿no? Que se deja apretar, pero a la vez es también un poco dura. Este tono es importante para la función muscular y está muy bien regulado por el sistema nervioso. Y así aquí tenemos al encéfalo. Este es el encéfalo. Aquí abajo está la médula espinal. La médula espinal con sus astas anteriores y sus astas posteriores, ¿no? Bien. Ya hemos visto que del asta anterior sale fibra nerviosa motora y se dirige a un músculo. Del músculo sale otra fibra nerviosa sensitiva que va a la médula espinal y llega a su asta posterior. Entonces, cuando el músculo está muy flácido, a partir de unas células nerviosas sensitivas llamadas uso muscular, en el centro del músculo esquelético jóvenes hay una estructura llamada uso muscular. También se llama fibras intrafusales. Y lo que está afuera se llama uso extramuscular, también llamadas fibras extrafusales. En las fibras intrafusales hay células que captan la tensión del músculo, captan la longitud del músculo. Supongamos que este músculo está muy contraído, se ha acortado. Este músculo se ha acortado, se ha hecho chiquito, está muy contraída, muy duramente contraído. Nuestro tono muscular en este caso estaría muy duro, ¿no? Se ha contraído el músculo. Inmediatamente, el uso muscular que hemos dicho de acá del medio se activa, capta esa contracción excesiva y desde ahí manda una señal nerviosa sensitiva.
llega a la médula espinal, al asta posterior, y aquí se regula. Y se bloquea la señal nerviosa motora. Al bloquearse a este nervio motor, el músculo se afloja, ¿no? Supongamos que ahora el músculo está muy flácido, muy elongado, flácido está el músculo, muy débil, muy flácido. Igual, el uso muscular capta esta flacidez, lleva el impulso nervioso sensitivo, el informe, entra al asta posterior y la respuesta motora será aumentar la fuerza de contracción a este músculo flácido para que se acorte y regrese a su tono normal. Entonces, el tono del músculo joven está controlado por el sistema nervioso, tanto aferente, es decir, sensitivo, tanto sensitivo como motora. Y no solo eso, también desde el encéfalo, desde la corteza cerebral, nacen señales nerviosas que llegan hasta la médula, que también se encargan de regular el tono muscular. Entonces, en neurología, jóvenes, van a aprender ustedes que el tono muscular depende mucho de la función del sistema nervioso, porque a través del sistema nervioso, tanto central como periférico, a través del sistema nervioso motor y sensitivo, el tono del músculo se está regulando para que tenga un tono normal. ¿Qué sería si nosotros lo cortamos los nervios? ¿Qué pasaría con su músculo? Prácticamente empezaría a atrofiarse, empezaría a degenerar, porque ya no tendría su inervación. Entonces es interesante apreciar que el tono muscular depende mucho del sistema nervioso. Bien. Entonces, el tono muscular se debe a los impulsos de baja frecuencia procedentes de la médula espinal. Estos impulsos, a su vez, están controlados por impulsos provenientes del cerebro, a las motoneuronas, es en el asta anterior, motoneuronas, y parcialmente por impulsos que se originan en el uso muscular. Ahí está, ¿no? Otro aspecto del músculo esquelético es la fatiga. No crean ustedes que el músculo toda la vida se contrae. El músculo llega a fatigarse. La fatiga está en proporción al ritmo de disminución del glucógeno muscular, claro. Si se agota el glucógeno en el músculo, que es fuente energética, va a presentar fatiga el músculo. También se va a fatigar el músculo cuando hay interrupción del flujo sanguíneo, que conduce a una fatiga muscular debido a la pérdida de aportes nutrientes. Si ustedes se aplican un tensiómetro a su brazo y lo apretan su brazo y hagan flexión con sus dedos, se va a fatigar fácilmente los dedos, porque le estamos cortando la circulación sanguínea a los músculos de los dedos. Entonces, el músculo se fatiga porque disminuye el glucógeno muscular y también porque puede disminuir el flujo de sangre que llega a los músculos. Llega a fatigarse entonces el músculo. Sistemas corporales o de palanca. Miren acá. Los músculos operan mediante la aplicación de tensión a sus puntos de inserción ósea. Y los huesos forman a su vez varios tipos de sistemas de palanca. Si suponemos que un músculo bíceps posee una superficie de corte de 37 centímetros cuadrados, la fuerza máxima de contracción será, a ver, 37 por cuánto vamos a multiplicar acá. Dice que, a ver, el bíceps tiene 37 centímetros cuadrados. ¿Cuánto tenía el cuádriceps? Tenía más, ¿no? Sí, Este tiene 37 nomás. Multiplicaremos ahora por 4. Hemos dicho que un centímetro cuadrado tiene la fuerza de provocar una fuerza de contracción de 4 kilos, ¿no? 37 por 4, ¿cuánto sería?
7 por 4, 28, va 2, 12, 148, ¿no? Bueno, aquí los redondean, 150 kilos, dice. El bíceps, con sus 37 centímetros cuadrados, tiene una fuerza máxima de contracción de 150 kilos. Esto sacamos de multiplicar entonces 37 por 4. Ahora bien, si este bíceps estuviera insertado aquí, así estaría raro, ¿no? Así estaría insertado. En la mano podemos nosotros mantener un peso de ¿cuántos kilos, jóvenes? De 150 kilos, dice. 150. Si es que el músculo estuviera insertado aquí, en el hombro, en donde corresponde, en apófisis coracoides, en la región subclavia de la cavidad glenoidea, este músculo, y llegaría aquí hasta la muñeca, tendría una fuerza de 150 kilos, increíble. Pero no es así. ¿A cuántos centímetros está insertado el músculo bíceps? A 5 centímetros del fulcro. A ver, vamos a leer. Cuando el antebrazo está en ángulo recto, como este antebrazo, está en ángulo recto. Con el brazo, la unión del tendón del bíceps se sitúa a 5 centímetros anterior al fulcro del codo. 5 centímetros. ¿Hasta aquí cuántos centímetros había? Vamos a ver. Y la longitud total de la palanca del antebrazo es de 30 centímetros. Había sido 30. De aquí a aquí es 30 centímetros. 30 centímetros. Y de aquí a aquí, ¿cuántos centímetros? Apenas era de ¿cuánto? El fulcro que hemos dicho. 5 centímetros, nada más. 5 centímetros. Si es que el músculo estuviera, dice, insertado en los 30 centímetros de la palanca, su fuerza sería 150 kilos para sostener un peso. Pero como está insertada a 5 centímetros del codo, del fulcro, la séptima parte, ¿cuánto será de 30? Más o menos 20. 20, como dice aquí. Por tanto, la fuerza total de elevación que el bíceps tendría en la mano sería tan solo de la séptima parte de 150. Es decir, unos 20 kilos. 20 kilos. Ahora sí. Bien, entonces, no sé si me están entendiendo. Si el músculo bíceps estuviera insertado en los 30 centímetros de la palanca, que es el antebrazo, aquí, en los 30 centímetros, podría tener una fuerza de 150 kilos para mantener un peso. Pero como está insertado a 5 centímetros del fulcro de la palanca de 30, solo a 5, la séptima parte de 150 o de 30 centímetros, la séptima parte es 20, más o menos, ¿no? De modo que en condiciones normales se puede sostener un peso de ¿cuántos kilos? De 20 kilos. De 20 kilogramos. 20 kilogramos porque, repito, el músculo está insertado a 5 centímetros del codo. Y eso hace que de los 30 centímetros totales de la palanca, llamado antebrazo, es la séptima parte, de 150 es la séptima parte. 7 por 2, 14, ¿no es cierto? Más o menos, 7 por la séptima parte. Ahora, si es que el brazo está totalmente extendido así, la inserción del tendón del músculo bíceps todavía se acerca mucho más al codo y va a disminuir la fuerza de contención. Vamos a ver. Ahí. Cuando el brazo está totalmente extendido, la inserción del bíceps es mucho menos de 5 centímetros anterior al fulcro, y la fuerza con que puede atraer el antebrazo hacia adelante ahora cae a 20 kilos, inferior a 20 kilogramos.
menos de 20 kilos, inferior a 20 kilogramos. Doctor, disculpe que le interrumpa, pero no, yo no puedo ver lo que está dibujando, si es que está compartiendo esa parte. No sé si es ¿Están problema viendo de... lo que dibujó? ¿El resto pueden ver lo que dibujó o no? Nada estamos viendo, doctor, no se ve nada. ¿Y por qué no me avisan? A ver, yo aquí esmerándome, ustedes no me dicen nada. A ver, vamos a ver, un momentito. Solamente usted puso la pantalla nomás, aún quedó en tono muscular, o sea, de ahí ya no hemos visto más nada, doctor. Este es el brazo. ¿Están viendo, no? El dibujo. Este es el antebrazo. Aquí está la mano. Ahí está la mano. Bien. El músculo bíceps viene de aquí y se inserta aquí. Del codo, del ángulo del codo hasta la inserción, hay una distancia de 5 centímetros. Este brazo puede sostener un peso de 20 kilos gracias a la contracción del músculo bíceps, porque está a 5 centímetros del codo. Si es que el músculo estuviese insertado aquí, está insertado ahí, es decir, no a 5 centímetros, sino está insertado a 30 centímetros del codo aquí, podría levantar ¿cuánto peso dice? 150 kilos. Porque está insertándose aquí a 30 centímetros desde el codo. Este músculo bíceps contrayéndose podría aplicar toda su fuerza que tiene, de 150. Sabemos que 150 sale de 37 centímetros cuadrados que tiene el bíceps en superficie, multiplicado por 4 kilos por centímetro cuadrado sería 100, redondeando, ¿no? 150. Sería así, pero el músculo bíceps obviamente no está insertado en la muñeca, está insertado a 5 centímetros. 5 centímetros, 20 kilos, es la séptima parte de 150. Entonces, la séptima parte de 150 que tendría que tener aquí esta fuerza de 150 en la mano, se reduce a 20, la séptima parte. ¿Ya? Eso quiere decir, jóvenes. No sé si me entendieron ahora con el dibujo, yo creo que sí. Ya, muy bien. Entonces, como dice acá el sistema de palanca, en resumen, el análisis de los sistemas de palanca del organismo depende de, uno, conocimiento del punto de inserción del músculo, hemos dicho que era 5 centímetros. Conocer la distancia desde el fulcro a la palanca, era 30 centímetros. 3, la longitud del brazo, 30 centímetros también. 4, porción de la palanca, si está en ángulo recto o está en ángulo, o está en ángulo recto, o está en ángulo agudo, ¿no? Depende de eso también. Ya dijimos que si este músculo, este brazo se hace recto, se extiende, la inserción del músculo se va a acercar más todavía al ángulo. Por lo tanto, la fuerza va a disminuir todavía, ¿no? Entonces depende de la distancia donde se inserta. Bueno, esta parte, ¿quiénes estudian más? Los kinesiólogos, ¿no? Los kinesiólogos. Ellos estudian bastante el sistema de palancas del músculo. Los kinesiólogos, los que hacen trabajo en los músculos. Finalmente, el músculo, jóvenes, se remodela, no está estático. De acuerdo a sus necesidades, el músculo se remodela. Por ejemplo, se puede hipertrofiar el músculo cuando aumenta el número de filamentos. ¿Cuándo se hipertrofia? Cuando al músculo se le somete a intenso trabajo, por ejemplo, el fisiculturismo. Todos los días al músculo nosotros le sometemos a una fuerza y eso hace que aumente el número de filamentos de actina y de miosina. El músculo se hace más grueso, más robusto. A eso se llama hipertrofia, de acuerdo a la función que ha de realizar. Otra remodelación del músculo esquelético es el ajuste de la longitud del músculo. Cuando se añaden nuevos sarcómeros a los extremos de la fibra, aumenta la longitud del músculo. Es decir, aquí hay un sarcómero. Aumentamos más sarcómeros. ¿Qué va a pasar con el músculo? Va a aumentar en longitud, obviamente, ¿no? Y cuando aumenta, dice, el espesor en la hipertrofia, cuando aumenta, ¿qué cosa era? Los filamentos
de actina y de miosina. Bien, nos apuraremos ahora un poquito. Bien, entonces, el músculo se hipertrofia cuando aumenta el número de sus filamentos. El músculo puede aumentar su longitud cuando aumenta el número de sus sarcómeros. Además, el músculo puede hiperplasiarse. ¿Qué quiere decir hiperplasia? Aquí ya no aumenta filamentos nomás, aquí ya aumenta fibras musculares. Es mucho más la hiperplasia. Ahora, si el músculo no trabaja, se atrofia, porque va disminuyendo el número de filamentos de actina miosina, va atrofiándose. ¿Qué pasaba si nosotros lo cortábamos sus nervios al músculo? El músculo, al no recibir señales nerviosas contráctiles, el nervio se atrofia. ¿Y qué es rigor mortis? Es la rigidez del cadáver. ¿Por qué el músculo del cadáver está rígido? Porque no tiene ATP. Resulta, nosotros hemos dicho que las cabecitas, ¿están viendo ahora el dibujo, jóvenes? ¿Están viendo, no? Sí, doctor. Hemos dicho que las cabezas se unían al filamento de actina. Había contracción. Para que estas cabezas se separen de la actina, ¿qué se necesita? Energía, ¿no es cierto? ATP. Cuando hay ATP, la energía liberada hace que estas cabecitas se separen. Se separen del filamento de actina para moverse nuevamente a otro sitio de unión, habíamos dicho. En el cadáver queda unido, rígido. Por eso decimos rigor mortis, rigidez cadavérica. Entonces, ¿por qué hay rigidez cadavérica? Porque hay pérdida de todo el ATP. Porque es necesaria el ATP para producir la separación de los puentes cruzados y de los filamentos de actina durante el proceso de relajación. Por eso es que hay rigidez cadavérica. Porque están unidos los filamentos de actina miosina. Porque para soltarse necesita ATP. Obviamente, si pasa muchas horas, Ahí nomás, doctor, nos vemos lunes. ¿por qué está apurado Pedro Contreras? Usted que recuerden, jóvenes, prohibido farras, prohibido fiestas sociales, prohibido, hay que cuidar mucho de la pandemia, tercera ola. Muy bien, será hasta el lunes. Chao, chao a todos. Doctor, hasta luego. Chao, Hasta luego, chao. doctor. Hasta luego.